esta charla que hoy nos ocupa no es exactamente una continuación de la anterior, sino es una forma diferente de sistematizar el estudio del correo reclamado, que es una de las cosas pues, que se han dicho todos que me han interesado mucho siempre. Y pues he empezado aquí en este estudio por las primeras emisiones de España y consecuentemente, de las posibilidades que hubo de reclamación o no, y cómo se decía en aquel entonces. Lo primero, claro, ya que vamos a hablar de las primeras emisiones, pues parece lógico empezar diciendo cuál era la normativa que se aplicaba en este primer momento. Pues claro, las 5 primeras emisiones coinciden con una etapa de transición entre el correo que se pagaba en destino a la posibilidad de hacerlo con sellos franqueados, con sellos adhesivos, y claro, eso fue una implantación gradual. Entonces, hubo, pues, yo diría que 6 disposiciones importantes que hicieron para reglamentar el funcionamiento de este correo reclamado, de este correo con sellos adhesivos. La primera fue el 1 de enero del año 1850, donde aparece el franqueo previo voluntario. Es decir, se simultanea con el franqueo obligatorio. Es decir, se podía franquear o no franquear. Fijaros que hay 4 años y medio en los cuales, bueno, pues queda así. O sea, puedo usar cualquiera de los dos procedimientos. Bien es cierto que había precios diferentes para estimular el uso del franqueo con sellos. Entonces, aquí pasa a ser parcialmente obligatorio el franqueo previo, y es para las cartas dobles. Y fijaros, con respecto al tema de las cartas insuficientemente franqueadas, que son las que son objeto de nuestro trabajo, pues se dice que se detendrán, se avisará y se pagarán los sellos que falten. Es decir, nunca hubo ánimo de no permitir que no circulase. O sea que se enfocó esto desde una óptica pedagógica. Avisar, pagar los sellos que falten y entonces circulaba. Solo 4 meses después, en noviembre del 54, pues como había muchas dificultades de todo tipo, deja de ser obligatorio el franqueo previo para las cartas dobles. Ya en el año 56, en julio del 56, que este ya fue muy acelerado, el 1 de julio, se crea el franqueo previo obligatorio para toda la correspondencia. Y fíjate, y las cartas insuficientemente franqueadas se detendrán y se avisará pagando el doble de la insuficiencia. Es la primera vez que se hace este efecto de recargo doble. Pero 6 meses después se cambia la cosa y dice que las cartas insuficientemente franqueadas circularán, se recabarán y se pagará el doble de los sellos que faltan. Es decir, de momento ya circulan, aunque luego haya que pagar el doble también. Y ya, curiosamente, 5 días después, el 1 de agosto del año 56, dice: las cartas insuficientemente franqueadas se detienen, se reclama al remitente, se complementa el franqueo y circula. Ya vuelve a desaparecer el concepto de pago doble de la insuficiencia, que curiosamente se reinstaura en 1949, es decir, bastante después. 1949. Sí. Universal, pero nacional y exterior también. No, esto es el correo interior. La correspondencia internacional, de la cual hablaremos a mitad de la conferencia, se reglamenta por los convenios que haya con los países con los que se comunicaba. Bueno, os recuerdo aquí, porque ya lo puse la vez anterior, todo el porcentaje de cartas que eran reclamadas o no reclamadas, únicamente para que tengáis idea de la magnitud de este fenómeno y consecuentemente de lo poco que se utilizaba.
Es decir, si os fijáis, sintetizando, en la proporción, decir que aproximadamente una de cada 2000 cartas, solamente uno de cada 2000 era insuficientemente franqueada. Hoy esto se pasa por su cuenta, ¿eh? ¿Eh? Sí, no, y tienes un sistema automatizado de... Pues eso yo no, es sin querer, ¿eh? A ver. No creo que yo lo tenga, es que esta, lo primero estamos, coño, de 1850. Vamos a ver si se arregla esto. Vamos a resolverlo. Más vale resolverlo porque, por lo visto, tiene pases automáticos y mejor retirarlos. Pues bien sabe Dios que no era mi intención. No tengo ni idea de cómo se hacen esas cosas y menos aún cómo se quitan. No, le he dejado que sea solamente con el ratón. Mejor, mejor. Vale. Aquí ya manual del todo. Hemos hecho un cambio hace unos minutos y no. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos las primeras ediciones. He puesto ejemplos nada más porque no se trataba de otra cosa. Esta es una carta de la primera emisión de 1850 que circula de Zaragoza a Huesca y el peso es superior a los 8 adarmes, consecuentemente es una carta doble y le faltaba un porteo y ahí tenemos un real azul tasado, evidentemente en el destino. También a continuación una carta de la segunda emisión del año 51, el mismo caso. Porte doble, consecuentemente un real de tasa. Vamos a ver el año siguiente, 52. Esta ya es más espectacular. Esta circula de Morella a Valencia y entonces la carta es entre 2 onzas y media y 3 onzas. Es un sextuple porte. Y aquí lo veis que a primero se portea con 3 sellos, consecuentemente faltan otros 3. Hay una marca manual de 3 reales y luego la marca ya de cuño de los 3 reales que faltan. En destino ambas cosas. Este es del año 52. Esta tiene un... Aquí cabría 2 interpretaciones. Como veis, es una carta que pone con muestras de panas. Bien. Las cartas con muestras de panas, con muestras en general, tenían una tarifa diferente. Entonces aquí podían pasar 2 cosas. Que no se aceptara por correos la forma en que se había desarrollado la carta, porque la carta tenía que ser abierta para poder comprobar que no contenían, que tenían de verdad las muestras. Si no, pues oye, había que portearle como una carta normal y se costaba el doble. Y sencillamente que siendo con muestras era de más peso del correspondiente y en cualquier caso tasada. Aquí, esta es del año, y hace con este es un séptuple grupo corte. Faltan 24 cuartos de franqueo y está tasado en 4 reales. Circula Barcelona en septiembre del año 53. Otra, esto también con muestras sin valor. Bueno, estas, como veis, pues son, como pasa siempre, cartas que yo le llamo itinerantes, porque van de una colección a otra, va de la colección de muestras a la colección de tasado y de vuelta, ¿no? Pues es el mismo caso. Pues tasada en destino pesaría entre 3 y 4 onzas con un real que faltaba. Esta es muy bonita. Esta carta circula en noviembre del 54. La carta inicialmente es porteada por Sedevito y tiene con los 8 cuartos correspondientes. Pero claro, al ser su peso mayor 8 adarmes, es una carta doble. Y como había que facturarla entonces con 16
No con 2, sino con 8. Entonces, podía, ¿cómo? Pues sencillamente anulando el 8 y poniendo el 16 que correspondería a una carta 2. Este es el 55. Esta circula de Barcelona y fijaros a Manresa. Y curiosamente es el 2 de abril del 55, el primer día de desmonetización de este sello. Consecuentemente, no vale el sello, se considera como no franqueada y se tasa con los 8 cuadros. Esta es ya del 56. Esta es una carta sencilla, franqueada inicialmente en los 4 cuartos, y entonces, bueno, está tasada con 8. Fijaros que aquí era el doble de la insuficiencia. La insuficiencia serán 4 cuartos, pues se tasa con 8. Es en ese pequeño periodo de tiempo en el cual la tasa era el doble de la insuficiencia de franqueo. Bueno, fijaros, dice las cartas que ya va avanzando la disposición. He sido bastante exhaustivo con poner mucha normativa aquí, pensando en las personas que puedan ver esta conferencia en diferido y que puedan tener información detallada. Es decir, aquí se habla del día 23 de julio. De las cartas que desde el referido día 1 de julio se depositen en los buzones sin franquear o insuficientemente franqueadas, según la tarifa vigente, quedarán sin circulación. Pero la Administración las anunciará al público en los periódicos oficiales, avisando inmediatamente al consignatario o al remitente, cuando éste sea conocido por medio de carta impresa, modelo número 1. Estos avisos circularán francos y abiertos entre todas las administraciones de ramo. Aquí tenemos la reproducción de este documento. Es muy curioso observar, se publicará en la prensa. O sea, es decir, se asumía que los que escribían cartas leían los periódicos y la verdad es que coincidían, porque entonces el correo no tenía un carácter excesivamente popular. Pero esta normativa es interesante porque se ha mantenido durante muchísimos años con el sello pegado allí. Esta circula de Barcelona a Valencia y se depositaba en correos el 15 de marzo, sin franquear. Se le reclama el franqueo al remitente siendo franqueada y despachada el 21 de 1900. Veis ahí las dos marcas. Una, el 15 de marzo, se le comunica o bien por carta o bien por el que aparece en la prensa o lo que sea. Entonces el personaje aparece en correo, paga el sello y entonces lo motosellan con la marca esta de salida. Esto llamo vuestra atención porque estamos hablando de 57, es decir, prácticamente inmediatamente de aplicarse esta normativa de la que hablábamos anteriormente. Bueno, este es exactamente el mismo caso, del 22 de julio de 58 se deja, y el 1 de agosto es cuando aparece alguien en la oficina de correos, pone el sello y entonces circula. Cuando os encontréis una carta con un doble cuño, mirar si las fechas son diferentes, porque si es diferente estaría en el caso de una situación de esta naturaleza, que no es común. Otra, este año 62, sigue avanzando distintas emisiones. Lo mismo, el día 28 de agosto se deposita sin franqueo, es franqueada y se despacha el día 22, es decir, 2 días después. Bien, esta es mucho más divertida. Esta carta va de Madrid a Lisboa. Inicialmente se franqueaba en 4 cuartos y se deposita al correo el día 21 de febrero. Ahí está la marca. Entonces es retenida porque le faltaban 2 cuartos. Entonces, en correos llega el señor remitente, paga los 2 cuartos, se matasella. Fijaros que las marcas ahí de anulación de los sellos no indican el momento, pero sí que lo indican el momento en que se dan las cosas, la carta, la fecha en la que se deposita por primera vez y la fecha en que finalmente se recibe. Esta carta es especialmente singular. Bueno, ahora vamos a un tema que puede ser controvertido, es lo que yo llamo reclamación diferida.
y que tiene que ver con con el derecho procesal. ¿Qué pasaba cuando en las famosas plicas que todos conocemos de correspondencia entre juzgados por documentación relativa a un pleito determinado, qué se hacía con ellas? Básicamente, pues da lugar a las famosas cartas magníficas de por Dios elevadísimos que todo el mundo hemos enviado y envidiado. Muy bien, eso era en pleitos, llamémosle, normales, de gente que tenía dinero. Pero no todo el mundo tenía dinero. O quizá nos encontramos en causas de oficio, en el cual la cosa era diferente. Entonces, yo quiero aquí comentar algunos aspectos de las circulares que regulaban esto. Esta es una disposición del 28 de marzo del año 54, publicada el 8 de abril, que trata de la circulación de los pliegos que contengan causas de oficio y pobres. O sea, eran dos casos diferentes, pero que tenían el mismo planteamiento. Digo, los administradores de correos, al recibir los mencionados pliegos, anotarán en su respaldo el valor de su porte, poniendo en el anverso la letra A, para indicar que no va cargado. Ahí, perdón, yo en este momento he llegado a una conclusión, la famosa A de abono, pues no, es A de anotación. No se abonaba nada, no indicaba abono porque no se abonaba nunca. Era una de que claro, también es verdad que entonces en terminología jurídica casi eran conceptos sinónimos el concepto de abono y de anotación. La letra A, para indicar que no va cargado. Harán la anotación correspondiente en el libro de cuenta a cada escribano según el modelo que se acompaña, tal, y dirigirán el pliego a la administración que corresponda, acompañándolo con la papeleta de relación adjunta número 2. Fijaros, se distingue que la A se pone en un sitio, pero luego veremos lo que pasa con él. Seguimos. Aquí luego dice, se dan nuevas órdenes, nuevas instrucciones, y esto ya en febrero de 55, que ya esto se repite sistemáticamente todos los años en términos casi idénticos. Dice, al principio de todo, sumaria o autos de dicha clase deberán ponerse en el escribano actuario un pliego de oficio en blanco encabezado, testimonio del número y porte de los pliegos que procedentes de esta causa o autos se entregan o se reciben gratis. Es decir, que no se pagaban en ese momento, no quiere decir que no se pagara nunca, de la administración de correos. En dicho testimonio se irán sentando todos los referidos pliegos, uniendo como comprobantes los sobres de ellos o las papeletas que en su defecto diesen las administraciones de correos. Quiere decirse que tenía que quedarse yo diría que un pedazo de la envuelta donde aparecieran los conceptos de cargo que tenían que hacerse, es decir, el coste de la correspondencia, porque luego eso se adjuntaba a toda la documentación de costas para acabar cobrándose. Dice a continuación, en el Tribunal Superior de Audiencia se abrirá igual testimonio por cada causa de oficio o autos de pobre para sentar el porte de los pliegos que se reciben del inferior o se envíen a otras autoridades. Sí, para sentar el porte, vuelvo a recurrir, y lo importante era saber qué es lo que costaba. Al verificarse en el Tribunal Superior la tasación de costas, o sea que esto formaba parte de la tasación de las costas, se comprenderá la partida que por portes de correos arrojan los testimonios, de que se hablan los artículos 2 y 3 de esta regla, respectivos a la causa o autos, agregándose por el juez al hacer la tasación de las sobrecostas el porte de la devolución de la causa al juzgado. Es decir, al final había que devolverlo, como es lógico, claro. Bueno, pues aquí tenemos una cartita. He puesto varias de estas porque lo que más llama la atención a mí, por lo menos me llama la atención, es el texto explicativo que hay aquí, que nos cuenta por qué y por qué no se escribían las cosas. Dice, aquí en el texto dice, previo el visto bueno del señor semanero, certifico no haber quien pague el porte de correo por ser asunto de menor cuantía, lo cual debe verificarse por el penado en costas. El pago será por el penado en costas, al tiempo que lo realice el importe de las tasas y más ocasionadas. Es decir, al momento que ya haya que pagar todas las costas, el penado también pagará las costas de este porte. Por eso estamos hablando, fijaros,
del año 45 en este caso, y ahí tiene unos 159 cuartos de tarifa, y corresponde a 63 portes, equivale a 8 onzas y 4 darles. Esto, claro, es llamativo cuanto antes veíamos una carta de sextuple porte y nos parecía una barbaridad. Bueno, pues aquí estamos hablando de 63 portes. Y también es cierto que me he encontrado, y ahí sí que ya reconozco mis limitaciones, que nunca, o sea, no estoy siempre absolutamente seguro de que he calculado bien el porteo, porque es que había los reportes locales o dejaba de haberlo, y en cualquier caso es que también era un latazo hacer el cálculo y no de extrañar que el cartero pudiera equivocarse. Es decir, el pago se realizará por la parte culpable al final del proceso. Esto es otro. Y leo también el texto. Hay veces que en este caso estaba bastante claro, pero otras veces la caligrafía es complicada. Dice, causa criminal formada de oficio sobre infanticidio, que fallada definitivamente el número 72 hojas, se remite en consulta en la misma forma por cuenta de los reos. Franca deporte por cuenta de los reos. Deja claro que quién lo va a pagar cuando se determine quién es el reo, claro. Esta marca esta película de Meira a Santiago en 1824 y es curioso, la marca ahí, como vemos, es un desastre de marca, pero en el tizón dice que se conocen 2 o 3, o sea que digo, pues, bueno, pero como para saber cuál es, o sea, pero vamos, sí, es el de ¿no? Corresponde esta ya a 90 portes. Esta es curiosa porque es que esta es de las pocas que he encontrado. Está la funda completa, el sobre completo, por delante y por detrás. Pero bueno, vuelvo a leeros el texto. Dice, al juez de primera instancia de la ciudad de Betanzos, caso de oficio, y en que no hay quien se dedicaba al porte de correo, lo que certifico y firmo para ello. Es el Correo de Galicia sobre la muerte de Benito Chalsón. Es decir, esta era una causa por, hemos visto una por infanticidio, esta es por asesinato. Quiere decirse que eran causas muy serias que había que llegar hasta el final. Y toda la documentación tenía que circular como fuera. Ya veríamos quién la pagaba. ¿Quién? Coño, el reo, al final, como hemos visto anterior. Aquí es 124 cuartos, lo equivale a 48 portes. Otro. Al juez de primera instancia de Carbaño. Dice, se devuelve a costa de don José Vera, que está mandando ayudar y defender por pobre el pleito que se ha seguido con los acreedores de tal. Dice, por consiguiente, no hay quien pague el porte del correo. Pero le obligan a pagarlo al señor, a costa de don señor Luis. Muy bien. Pues ya veremos quién lo paga al final del proceso. Otra. Lo mismo. Únicamente leo las partes que a destacar. Dice, una causa de oficio a la que por ahora no hay quien sacar, no hay de qué sacar para el porte del correo. No hay, bueno, se tasa, yo lo llamo esto tasa, que cobre diferido. ¿Por qué? Porque se tasa y se acaba cobrando de una forma diferida al final del proceso judicial. Aquí son 98 cuartos, 38 cuartos. También lo mismo, esta se remite de oficio y no hay por ahora. Subrayo que es importante todos estos matices, pero que siempre explicitan que se acaba cobrando. Este es más claro, clarificamos todavía. Dice autos que se devuelven al juez de primera instancia del partido de Salamanca. Certifico yo el infractor. Cuando pongo puntos suspensivos es porque no he conseguido entender lo que decía ahí. Pero dice, queda claro que comprende que un cliente sea seguido de oficio y no hay quien abone por ahora el porte de correo, pero existen en ella bienes embargados a los procesadores. O sea, esto tranquiliza al correos pues, de que al final se podrá cobrar.
Estos son 175 cuartos y según la tarifa esta corresponde a 69 portes. Y hablamos de 562 cuartos. Causa criminal, por la que no hay parte que abone correo. Bueno, muy bien. Aquí ya, como es más dinero, son 562 cuartos, que según los cálculos corresponden a 224 portes. Ya vamos creciendo. Pero fijaros, según mis cuentos, falta un cuarto. Pero es que, si os fijáis, ahí arriba hay tachado un 560. Si hago el cálculo con 560, entonces coinciden exactamente 223 portes. ¿Cuál es, por qué ponen luego? Pues no tengo ni idea por qué luego se ponen 562 y no se llegan más lejos. Un papelillo que se quedó por ahí. Pues ya está. Vamos a poner un par de portes más por si acaso. Bien, esta ya es de 100 reales. Y es muy significativo, porque veis, estamos hablando de 1864. Así que aquí sí había sellos. Y no solamente había sellos, sino que era obligatorio el pago en origen, en sellos. Franquearlas en origen. Y entonces no ha franqueado en origen. Han cascado ahí 100 reales. ¿Por qué? Por lo mismo. Fijaros, certifico que este pliego comprende causas de oficio y no hay por ahora quien pague su franqueo. Ya está. Me parece 100 reales. Debe ser un 5, ¿no? ¿El qué? 4. Pues yo juraría que, pues, yo lo veo ahí muy Pero si lo ves ahí, pone un 6. Sí, con un 6. En el Baeta con un 6. Igual. Y no, perdona, y en el texto, y en el texto pone un 6. Es un 6. Es un 6, ¿eh? En el texto aquí, ¿eh? 4. No, mira. Eso es 50. 50. Ah, pues, 54. ¿veis? Pues me dejó llevar. Entonces Es evidente. es demasiado, ¿verdad? Bueno, entonces esta la pasamos de largo porque... Pero sigue siendo. pero quiero decir que el cálculo tarifario, como corresponde a otra tarifa diferente, pues no es correcto. Perdón. Pero esta sí. Y estos son de 211 reales. Dice, yo en Infragitos certifico que este pliego contiene un pago de costas. Un pago de costas referente a la causa criminal, seguida, y se cuenta toda la... Aquí son 364 partes. Es de los portes más altos que he visto nunca. Sin embargo, curiosamente, yo tengo otro frontal. Esto es lógico que fueran frontales, por una razón. Porque es que había que luego documentar en el resultado final del proceso, el pago en costas, los justificantes de cada una de las cosas que había que pagar. Y no ibas a tener todo el dossier dentro. Recortaban y se acabó. Y yo tengo otro pieza, pero vamos, esta era normal, pagado, como Dios manda, no, sin ningún letrero de nada, de 255 reales, ¿no? Pero no correspondía a este. Vamos a tener hacia aquí porque el 211 y medio, o sea, más 24, 26, el 1 inclinado parece significar un medio. 26, un medio. Esto me lo ha dicho nuestro amigo José Antonio Raiz y yo, pues claro, me lo creo. Se acabó. ¿Vale?
Muy bien. Bueno, pues esto es lo que yo llamo reclamación diferida. Ahora aquí hay otra cosa que le voy a llamar tasa en destino, como otra singularidad. Y esto es algo muy para debatir porque no conozco ningún estudio al respecto. Bueno, en el año 54 es importante, en el decreto aquí, dice: las cartas de la correspondencia pública del reino franqueadas previamente pagarán de porte la mitad de las no franqueadas. Eso, como sabéis, tiene que ver con lo que hemos dicho al principio. Digo, la unidad de peso para el porte será de vencida onda. Aquí se normaliza mucho el peso. Esto es clave. Digo, y aunque no se dispone de ninguna orden circular de correo sobre el particular, todo parece indicar que la marca un medio que veremos a continuación sería una indicación de peso de las cartas, en este caso sencilla, porque era la media onda. Realizada por un breve tiempo, la implantación de esta marca en algunas oficinas postales tras la puesta en vigor del Real Decreto antes citado, que uniformizó la escala de pesos de la correspondencia. En estos casos, las casas no franqueadas ni porteadas, y esta es mi hipótesis, se le podía en el reverso un medio, de forma manera que era una forma de certificar que estaban dentro de la normalización que se había hecho de las cartas y entonces había que tasarlas. Pero cuando se hacía eso, pues evidentemente no en origen, no tenía sentido. En origen circulaban como todas las que tenemos de esta época con su porteo correspondiente y tan ricamente. No, esto no. Al final era el destino donde se ponía esta tasa en destino. Aquí he puesto dos, son las dos que tengo, porque un medio, pues uno es, aparte de estar en rojo, tiene el trazo horizontal inclinadito y este es muy recto, ¿no? O sea, como veis ahí, muy diferente. Solamente conozco que se hayan puesto en la zona de Andalucía, de Extremadura, y esta es la excepción, que es en la zona de Castilla la Vieja. Castilla la Nueva, ¿verdad? ¿Vale? Muy bien, pues esto es en cuanto a correspondencia nacional. Ahora vamos a la correspondencia internacional, porque decía esto de cómo se hacía la correspondencia internacional. Pues depende del país, como es lógico, porque depende de los convenios. Malta. En Malta nos encontramos con que, pues no había manera, y os lo veréis a continuación. No, porque aquí tengo dos cartas con 4 real, pero con los franqueos previos diferentes. ¿Por qué? Aquí lo explico. En la Dirección General de Correos aparece esta nota, dice, una circular. Dice: el cónsul de España en Malta me ha dado conocimiento de que los periódicos de aquella y serán remitidos por Londres, según parece en varias franjas como la Junta, en la que, con lo que se un atraso de 25 a 25 días. Bueno, cierto que me da igual, voy a lo de las cartas. Las cartas pueden dirigirse a aquella isla también por Marsella, pero en este caso es inútil el franqueo, pues quedan siempre sujetas al pago de porte francés, así como las procedentes de Malta vía Francia. Debe cobrarse en España el de 4 reales por carta de 4 darmes, por más que hayan sido franqueadas previamente por el porte francés hasta nuestros fronteras. Es decir, las cartas que por desconocimiento se franqueaban en origen era como si no hubieran ido franqueadas. Con lo cual, aquí aparecen estas dos cartas en esta primera circular de Malta a Barcelona, donde llega el 15 de marzo, franqueada con el sello de un penique y marca una escrita vía de Marsella. Llave de tránsito, Bueno, pues al final se ponen los 4 reales como estaba previsto. Sin más. La otra, pues no en años 72, en años 68, se franquea de otra manera y la misma PF en rojo y la marca manuscrita vía de Marsella y Asia, curiosamente. Y el fechador de tránsito por Burdeos, no sé qué, y al final los 4 reales, como dice la circular que hemos visto antes. Ya os imaginéis que me costó trabajo entender cómo esto funcionaba. Reino Unido. Bueno, esto aquí dice: franqueado con sello de 6 peniques, corresponde al primer porte de menos de 4 darmes.
y vemos el insuficientemente prepagado, que salía entre 4 y 8 darmes, con lo cual se tacha con los 4 errores corresponden aquí al doble de la diferencia de insuficiente franqueo prevista. Bien. Tiene una serie de fechadores muy interesantes que nos hacen conocer bien. En Pai, Sí, eso lo ponían lo pusieron en Inglaterra. sí, 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 sí. O en la oficina de tránsito correspondiente. Eso, Sí, sí, pero esa era mi pregunta. Marco de Osando. yo la Ahí verdad, lo pone, mira, Londres es 3 años. Sí, Agosto 10 es. sí. sí, Y es el mismo color de tinta que Sí. puede ser. Londres la que controla. Supongo que en esta época estaba el acuerdo del año 78. No lo sé. Con Inglaterra que eran 6 años. Sí, sí, no, sí, ese es lo que corresponde al primer porte, sí. Doble. No, creo un doble franqueo. Un doble porte. $4. Sí. El radio tiene la marca lista. Ah, sí. Estaba la lista de Cádiz. En Cádiz. Ah, sí, pero... Y además es una de las marcas de lista más bonitas que tengo. ¿Vale? Bueno, esto va de Buenos Aires. Después había Lisboa, como veis ahí. Por Touro, el vapor duro de la Royal Mail Line, hacía la ruta de Buenos Aires a Southampton con escala en Lisboa. Y la marca en azul, arriba, porte transatlántico. Ejercedor de tránsito por Badajoz de 11 de septiembre. Tasado en destino con una peseta. Además es curioso porque la marca esta cambia. Una vez aparece una peseta, otra una pesetas, con lo cual deduzco que es que el 1 y el pesetas eran dos marcas diferentes, como vemos en otra. Esta, de Guayaquil. Esta marca una oscurita, mala inglesa, es el caso igual que el anterior, circulado por la vía de Inglaterra, tránsito por el canal de Panamá. En el resto no pasa por Londres, y llega, también tiene la marca de salida de Guayaquil y tasada en esta fecha de cambio dieron inicialmente con la marca 1.10, que se tacha y se transforma en 1.30. Provenientes de la costa oeste del Pacífico, el control inglés en ese año que ya es UQ es 1.10. O sea, el T1.10 es aplicado en Londres, Sí. tasa de transferencia. Pero por la razón que sea, aquí han decidido que... Y no lo cambiamos. ¿Vale? Esta viene de Esmirna. Esta carta circular de Esmirna toquea a Barcelona y es un primer porte de 15 gramos. Según la OCDE de Madrid y tal, las tarifas eran 60 céntimos de peseta. Pero teniendo en cuenta que venían por la vía francesa y por mar hay que añadir los 3/4 de sobreporte marítimo. Luego son 9 céntimos de peseta, que se cobraban en estos casos a las cartas de Francia tras el convenio de 59. Total, 60 más 9, 69 céntimos. Y con estas cartas vienen sin francar y sin sello de fecha, señal de clara de que fueron depositadas directamente en el barco. Lo único que llevan es la marca extranjero Barcelona, igual que las que venían por mar de Francia desde Marsella. Aunque se supiera que venían de Turquía, no se podía saber de dónde en concreto. Sin duda, estas cartas pasaron por el puerto marsellés antes de ser remitidas a Barcelona. Esta es un poco más rara. Como veis, tiene un 6 en rojo que indica que era de 6 portes, no era un porte sencillo. Y entonces el cálculo, tal como hemos visto antes, era 6 por 15, 335 gramos, 6 por 0,60 pesetas, 3,60. Más los 9 céntimos de soporte, 3,69 pesetas. Se conocen de la ferrería regadonera, pues debía de tener negocios con Esmirna, seguramente de algodón o de lino, para su fábrica,
y de dónde sale un lote de cartas de estas, porque sé que hay varias personas que también tienen cartas de estas, pero este es el porte más alto que se conoce, de 6 portes. Montevideo. Fijaros en la marca esa, en unas pesetas, digamos, con la piel rota, que me parece ahí. Yo digo para diferenciarla de la que ya hemos visto y no ser reiterativos. Dice, esta circula de Montevideo a Vilassar de Mar, franqueada con 2 euros uruguayos de 5 céntimos, correspondiente al primer importe. Por exceso de peso se le reclama una peseta según el convenio de Lourdes del año 70. Marca una pesetas, pero falta la T de pesetas, en color verde y además repetida, como veis ahí. Aparece la marca esta misma que vimos antes de Petrosatlántico. Aquí la fecha sí que se puede con esfuerzo leer, 11 del 1 del 73. Pasa por Badajoz, por la estafeta de cambio de Badajoz y llega a Barcelona. Otro caso también de Uruguay. Aquí con 2 pesetas, aunque sea muy borroso ya se ve entero, ¿no? El cálculo es parecido. Y, bueno, no insisto. Hay una diferencia con respecto al anterior, es que aquí va en paquebot francés y en el otro va en paquebot Inglés. Pues muy bueno saberlo. Pues sí, porque tiene una marca ahí clara. El paquebot francés, en el otro, Sí. el otro en 1860 ya vamos a de la Pacific Steam Navigation Company que iba de Montevideo a Burdeos para la... Perfecto. Francia, aquí las de Francia son muy comunes, o sea, porque la correspondencia con Francia no es la misma que la correspondencia con todos los países que hemos visto. Así que no vamos a perder mucho tiempo. Lo que es curioso y significar, según el convenio de Francia del 1 de febrero del año 60, la tarifa que ahora está doble era de 39 cuartos. Para cartas no franqueadas, menos los 20 céntimos de franqueo, equivalente a 24 cuartos, pues son 36 menos 24, 12 cuartos, que es la tasa que aparece. Otra. Bueno, pues aquí estamos hablando de este año 58. Está, evidentemente, para que no se considere válido, la marca de 2 reversos fue el reverso fechado de llegada a Valencia, sello, y aquí va a aparecer el mismo cálculo que habíamos hecho antes. Según el convenio con Francia del año 49, se establece que la carta en estos 2 países se pagarán en destino. Y en el artículo 5 se fija el porte de 2 reales para la primera fracción de 5 dólares. Estamos clasificados con un primer porte. Aquí estamos hablando del año 63. Bueno, el cálculo es un poco el que hemos visto en la primera carta de Francia, 18 cuartos para cada... para el primer porte, en 2 portes serían 36 menos 24 cuartos correspondiente al sello que habían puesto, total 12 cuartos. Bélgica. Bueno, este es el caso quizá más complicado de todos los que hemos visto. Y por eso tanto texto. Perdóname, pero es así. Esta carta se envía de Amberes, Bélgica, el 17 de agosto del 67, a Cádiz. Acordaros del 17 de agosto. Marcado con 2 sellos de 40 céntimos y 20 céntimos, correspondiente a la primera fracción de 7,5 gramos. La carta tiene una marca PD para un destino, hasta el destino, que fue posteriormente tachada cuando se comprobó su exceso de peso, poniendo la marca insuficientemente franqueada. En la misma oficina de correo de Amberes. En el reverso tiene la marca España, y llega a Cádiz y la marca Gaetana lista. El convenio, que es lo que es significativo, el convenio, subrayo también la palabra convenio, fecha y convenio. Digo, por las cartas franqueadas con destino a Bélgica, así como por las cartas no franqueadas procedentes de Bélgica, se fija del siguiente modo. Primero, por cada carta franqueada, 19 cartos por 4 darmes o fracción de 4 darmes. Segundo, por cada carta no franqueada, 30 cuartos por 4 darmes o fracción de 4 darmes recíproca.
por cada carta franqueada 60 céntimos por 7 gramos y medio, fracción de 7 gramos y medio. Por cada carta no franqueada, 90 céntimos. Bien. Y en Cádiz calculo la cantidad a reclamar, considerando el franqueo correcto, doble porte, sería 2 por 90 céntimos, 180 céntimos, de los cuales se han pagado en sello 60 céntimos, porque faltaban 120 céntimos. El cambio en cuartos, debido en los casos de cartas no franqueadas, equivale a 30 cuartos, serían 40 cuartos. En consecuencia, se le ponen los 40 cuartos. Primero manuscrito, como veis, el 40, y luego, hasta ahí, responde perfectamente a la carta. Vamos a la siguiente. Carta del mismo destinatario al mismo, del mismo remitente al mismo destinatario. En el caso anterior salió el 17 de agosto y esta sale en noviembre. El convenio sigue siendo el mismo. Antes eran 40 cuartos, ¿os acordáis? Ahora son 42. ¿Qué es lo que ha pasado entre las dos fechas? Pues que se ha desarrollado el reglamento de ese convenio. Y en el desarrollo, lo leemos aquí, y cuando los sellos de correos colocados sobre una carta dirigida de uno a otro de los países a otra representen una suma inferior a la que exija el franqueo de la misma hasta su destino, se considerará y porteará como carta no franqueada. Hasta ahí es igual, salvo la devolución del valor de los sellos. Sin embargo, cuando el porte complementario que se deba pagarse por la persona que vaya dirigida una carta insuficientemente franqueada represente una fracción de 2 cuartos de vellón o de décimo de franco, la Administración de Correos percibirá 2 cuartos de vellón por la fracción de 2 cuartos de la Administración de Correos de Bélgica. Un décimo entero por fracción de décimo. En este caso, la carta, en consecuencia, habría que pagar 40 más 2, 42, ya que el cuarto de 41 cuartos sería 41. Ese 1 se considera una fracción de 2 cuartos, con lo cual en vez de 41 se pone 42. Y en el otro con 40 era suficiente. Esta carta, este estudio así detallado, surgió como consecuencia de una petición que hizo un belga a la Real Academia nuestra, diciéndole que no entendía cómo respondían a estas cosas. Y yo la casualidad de que yo tenía estas dos cartas, con lo cual me puse a estudiarla en profundidad y me encontré con esa sorpresa de que una cosa es la norma y otra el reglamento. Y como decía... ¿Cuánto tiempo le llevamos? Pues un rato, sí. No tiene mucha amiga. Y es eso, ¿no? Bueno, es lo que decía con de Romanones. Que otros hagan las leyes y dejan de aplicar el reglamento, ¿no? Bueno, pues este es el caso. Mucho más.